El salmonete es uno de los pescados más populares de la costa de Almería. Aunque se consume todo el año, su captura es más abundante entre septiembre y diciembre. En verano, si la sardina es la reina del chiringuito, el salmonete es el rey. Hay dos especies de salmonete: el salmonete de roca, Mulus surmuletus, y el salmonete de fango, Mulus barbatus barbatus. Los dos presumen de elegantes barbas hipster, pero el de roca suele ser de mayor tamaño y se captura con artes de enmalle. El de fango se pesca con artes de arrastre. Hoy día parece generalizada la predilección por el salmonete de roca, de color rojo intenso y carne más prieta, pero el de fango también tiene sus defensores. La diferencia entre el salmonete de fango y el de roca es que el de roca tiene un sabor mucho más sutil y la textura tiene una textura más compacta. El de fango, digamos, tiene un sabor no tan, es más terroso, la textura, el de fango, por ejemplo. El de roca tiene una grasa que tú al cocinarlo suelta una grasita muy rica que le da mucho sabor. El de fango no, el de fango es más difícil. También por el hábitat en el que se encuentran los dos es diferente. El de roca vive más con algas, se alimenta más de algas. El de fango más de lo que encuentra por el fango. Le damos un baño lo curamos, digamos, en agua marina con un 3% de sal, que lo que le aporta también es la textura, lo hace más firme, le da una firmeza para que sea más similar al de roca. O sea, lo que intentamos es a un pescado más humilde, digamos, que el de roca, que es el mismo, pero el precio también es diferente, es un precio notable, es más pequeñito también, pues intentamos revalorizarlo con ese baño que le hacemos para darle una textura más parecida al de roca. Hay dos tipos de salmonetes, de roca y de fango. Yo personalmente prefiero roca porque es un sabor más fino y para distinguirlos de los de fango, pues tienen una raya amarilla en el lomo. Tienen tres, una más oscura que va del ojo a la cola y la otra van desde la galla a la cola. Luego tienen un color rojo más intenso, muy intenso. Cuando son frescos se dobla la cola, parecen contorsionistas. Y el precio es casi el doble. La gastronomía popular le saca bastante partido a los salmonetes. Los ejemplares más grandes suelen hacerse a la plancha. Los más pequeños son insuperables fritos acompañados con ajo blanco. El horno también les va bien y pueden usarse en preparaciones en crudo, en marinados ligeros y arroces. Nosotros lo hacemos de distintas maneras. Casi todo el mundo lo prefiere plancha o frito. El frito hago el pequeño, mediano, con un poquito de ajo blanco, y el otro plancha, simplemente. Vamos a cocinar unos lomos de salmonete rellenos de puerro y sobre una base de zanahoria. Limpiamos los salmonetes y reservamos los lomos. Con la cabeza de los salmonetes y la espina hacemos un fumé. Pelamos la zanahoria, la picamos, la metemos en agua con hierbabuena, sal y pimienta y la cocemos. Cuando la zanahoria esté blanda, se saca la zanahoria y se tritura todo para hacer un puré. Le vamos añadiendo un poquito del caldo que nos ha quedado hasta que tenga la textura adecuada. Picamos el puerro junto a la aceituna y lo pochamos en una sartén. Añadimos un poquito de fumé al puerro ya pochado y lo dejamos reducir. Hacemos una picada con ajo, perejil y aceite de oliva para pintar el lomo de salmonete. Lo metemos en el horno a 180 grados un par de minutos más o menos. Procedemos al montaje del plato poniendo un poquito de puré de zanahoria en la base, rellenamos el salmonete con el puerro y la aceituna que habíamos reservado. Y por encima le echamos la aceituna negra deshidratada y la hueva de wakame.